Tales de Mileto, considerado tradicionalmente uno de los primeros, el primer filósofo de Occidente, ocupa un lugar bastante preponderante dentro de lo que tiene que ver con la historia de la filosofía en general y asimismo de la filosofía presocrática que instituiría, como decimos, esta idea de la filosofía griega como tal y la filosofía en sentido estricto. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Filosofada Mundana. Como podrán darse cuenta, volvemos a integrarnos en la cuestión de la filosofía presocrática, porque como hemos dicho, consideramos que es un tema bastante importante para destacar la relevancia contemporánea que puede alcanzar esta filosofía en apariencia bastante arcaica, ¿no? Vendría a ser la figura de Tales de Mileto la primera en instituir este intento de una metafísica naturalista que, si bien vendría a ser el resultado de una búsqueda de una unidad material única, claro, sin embargo viene a ser, como ya decimos, de esos primeros intentos de alcanzar una respuesta totalizadora, una respuesta universal con respecto a los fenómenos y etcétera, ¿no? Sobre su vida no tenemos demasiados datos, son datos muy escasos los que tenemos y provienen de figuras como Heródoto, como Aristóteles, y es precisamente por esta ausencia de datos concretos sobre su vida, más que estas anécdotas que se pueden presentar, que resulta más que nunca necesario que tomemos cada uno de estos supuestos fragmentos de pensamiento de Tales de Mileto y los integremos en un sistema que sea lo más coherente o lo más identificable con el sistema que se le atribuye propiamente a Tales de Mileto, que venimos a decir es este monismo materialista, este reduccionismo hacia la categoría de agua, ¿no? Hay que entender cada uno de los pensamientos particulares de este filósofo como sometidos a este sistema que es aquel que le atribuimos y que, ya digo, no lo hacemos gratuitamente, sino basados en su filosofía como tal, ¿no? Y ya decimos, se da una reconstrucción de cómo tendría que ser entonces el sistema como tal que lo englobaría, ¿no? Es más o menos un poco el recurso que tienen que hacer los historiadores a la hora de estudiar la figura de Tales de Mileto, ¿no? Desde el punto de vista biográfico, Tales vivió aproximadamente entre los siglos 7 y 6 a.C. en Mileto, ciudad jonia caracterizada por su intensa actividad comercial, científica y política. Las fuentes antiguas lo presentan como astrónomo, geómetra, político y sabio práctico. Se le atribuye la predicción del eclipse solar del año 585 a.C., así como diversos descubrimientos geométricos y técnicas de medición, como el cálculo de la altura de las pirámides mediante relaciones proporcionales. Estas actividades muestran que su saber no era puramente especulativo, participaba en la vida pública y encarnaba la compatibilidad entre sabiduría teórica y acción política, rasgo que cabe interpretar como parte constitutiva de la nueva institución filosófica helena. La tradición aristotélica usualmente presenta el pensamiento de Tales de Mileto como análogo al de un fisiólogo, es decir, un estudioso de la naturaleza. Pero nosotros consideramos que no es tanto así, sino que Tales de Mileto y las cuestiones que se plantea van ubicadas dentro de un contexto metafísico, es decir, la filosofía de Tales de Mileto no se puede considerar estrictamente basada en la naturaleza sensible, sino que más el sentido de sus cuestiones va dirigida hacia la búsqueda de una totalidad universal que lo englobe todo. Y entonces, en ese sentido,
cabe entender el proceder de Tales de Mileto más propio al de un metafísico que al de, ya decimos, un estudioso de la naturaleza sensible y ya está. De este modo, su pensamiento, como el de muchos de los otros presocráticos, marca ese pensamiento decisivo entre lo que podríamos considerar el paso del mito al logos, es decir, el intento de construir estos argumentos más lógicos y más demostrables para con ello explicar la realidad y la naturaleza sensible que nos rodea y abandonar de ese modo esas genealogías divinas o esos relatos mitológicos que provenían ya de tradiciones anteriores, ¿no? El núcleo de su filosofía es la doctrina del arjé, el principio originario de todas las cosas. A primera vista, la tesis parece una hipótesis física completamente ingenua. Sin embargo, cabe señalar que su importancia no radica en el contenido material del agua, sino en lo que Gustavo Bueno llamará función ontológica. La afirmación todo es agua no significa simplemente que muchos fenómenos dependan del agua, sino que la realidad entera posee una unidad sustancial. La clave metafísica está en la extensión universal de la tesis. Si todo procede del agua y nada existe fuera de ella, entonces el agua actúa como sustancia primera y fundamento absoluto del ser. De este modo, una sustancia física adquiere valor metafísico porque se identifica con el todo. Concebida así la cuestión, la física de Tales se convierte ya en metafísica, pues aquello que para Aristóteles sería solo una parte del ser, véase, la naturaleza material, pasa a ser el conjunto completo de la realidad. De este modo, el universo queda explicado por un único principio capaz de generar la multiplicidad mediante transformaciones. Tales habría concebido la diversidad del mundo como metamorfosis internas de una misma sustancia, idea que racionaliza esquemas presentes en el mito, pero liberándolos de su carácter narrativo y antropomórfico. El cambio deja de depender de la voluntad de los dioses y pasa a entenderse como proceso natural necesario. Es importante destacar asimismo las consecuencias religiosas que se ven implicadas dentro de lo que consideramos el sistema de Tales de Mileto, pues si llevamos al extremo estas consecuencias y todas las derivaciones hacia las que nos vemos conducidos a partir de este sistema, llegamos entonces a conclusiones que pueden incluso tocar el contexto religioso teológico, porque si aceptamos que el fundamento de todo lo que existe es un fundamento material, el agua, claro, si todo es producto de este fundamento material, entonces se elimina esa separación entre una realidad sensible propia de los humanos, propia de nuestro conocimiento, y una realidad divina, propia de la inteligencia, de supuestas voluntades superiores y divinas. Claro, no, se elimina esto por completo y lo que se plantea es una completa homogeneidad ontológica. Es decir, todo el campo ontológico del ser está establecido de una manera homogénea porque hay fundamento material en todos ellos. Entonces, claro, eso da, ya digo, un quiebre con respecto a esos antiguos relatos mitológicos que planteaban más bien esta división entre un mundo propio para los humanos y un mundo propio para las deidades. Esa dualidad se quiebra con este postulado de Tales de Mileto y qué bueno que se haya quebrado, ¿no? Para dar esta construcción institucional más bien a la filosofía como tal. Incluso aspectos aparentemente científicos, como sus investigaciones geométricas o astronómicas, se integran en esta orientación metafísica. Los teoremas
Los teoremas atribuidos a Tales expresan esquemas de identidad racional, igualdad, proporción, simetría, que reflejan la misma búsqueda de unidad presente en su concepción del mundo. Así, matemática y metafísica surgen de una misma raíz racional. Otro rasgo bastante importante de esta doctrina de Tales de Mileto viene a ser la concepción que tiene del conocimiento, de cómo llegamos a conocer las cosas. Porque claro, dentro del sistema de Tales, por la preponderancia que le da al elemento acuoso, claro, plantea que entonces el conocimiento, al estar regido por los ojos y al tener los ojos una naturaleza acuosa, claro, porque tienen que estar lubricados y todo ello, claro, se resulta entonces que la naturaleza del conocimiento es similar a la del ojo, y si la naturaleza del ojo es acuosa, entonces la naturaleza del conocimiento también va a ser acuosa. Pero ¿qué quiere decir esta acuosidad, no? Quiere decir reflectividad, quiere decir que el conocimiento es reflectivo, es decir, el conocimiento consiste en la reflexión de la realidad externa y objetiva y material que nos rodea. Una vez que observamos las cosas y con nuestros ojos se reflejan las cosas de allí, las cosas verdaderas como tal, entonces hay una unidad respecto a nuestro conocimiento y la realidad externa, ¿no? Porque nuevamente en todo hay un fundamento material, y si el fundamento material acuoso es el fundamento, es lo que nos permite entender los demás fundamentos materiales externos a través del ojo, claro, es entonces muy acorde a esta filosofía de Tales de Mileto. Y digo es acorde porque son reconstrucciones lo que esto implica. No son tesis que nos hayan llegado de manera inmediata, pero son reconstrucciones que han hecho los filósofos antiguos de su tiempo y todo ello, ¿no? Inclusive podríamos rastrear esta tesis del sistema de Tales de Mileto con las tesis que implican a la unidad entre el sujeto y el objeto, o a la identidad entre el sujeto y el objeto. Y claro, entonces eso sería bastante coherente, ya decimos, con esta visión de Tales, ¿no? No obstante, Gustavo Bueno subraya que la metafísica de Tales también contiene límites. Su monismo constituye un camino necesario, pero finalmente insuficiente para el desarrollo posterior de la filosofía. Precisamente al explorar esta vía, el racionalismo descubre sus propias dificultades y abre el terreno para las críticas y transformaciones realizadas por los filósofos posteriores de la escuela milesia y del pensamiento griego en general. En conclusión, Tales de Mileto no debe entenderse como un científico primitivo que buscaba el origen material del mundo, sino como el pensador que instauró una nueva forma de pensamiento racional. Su afirmación de un principio único transforma la explicación mítica del cosmos en investigación filosófica universal. Con él, nace la metafísica como intento de comprender la totalidad del ser mediante la razón, y por ello, su figura representa el primer momento necesario en la constitución histórica de la filosofía occidental.